Mayo de 1945, noroeste de Alemania. La guerra en Europa había terminado, pero el capitán James Stone estaba de pie en las ruinas de un pequeño pueblo alemán y sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. A su alrededor se extendían pilas interminables de ladrillo roto y metal retorcido. El olor a humo aún colgaba en el aire, mezclándose con algo peor, algo en lo que trataba de no pensar. Sus botas crujían sobre vidrio destrozado mientras caminaba por lo que solía ser la calle principal. 28 años. Profesor de historia de secundaria de Ontario Rural hace apenas 3 años. Y ahora comandaba 120 soldados canadienses exhaustos, responsables de 15,000 civiles alemanes que lo miraban con ojos huecos y desesperados. Los números pintaban un cuadro más oscuro que los edificios bombardeados. A través de Alemania, 7 millones de personas vagaban por los caminos sin ningún lugar a donde ir. El 20% de todas las casas habían sido convertidas en escombros. El ejército canadiense solo tenía 400,000 prisioneros alemanes, y nadie sabía qué hacer con ellos. Stone había recibido sus órdenes esa mañana, escritas en papel nítido que parecía burlarse del caos a su alrededor. Establecer control militar, prevenir resistencia, no confraternización con civiles alemanes, tratar a todos los alemanes como amenazas potenciales. Palabras simples que no tenían sentido cuando estabas en un pueblo donde niños hambrientos escarbaban en la basura y ancianas cargaban cubetas de agua de un pozo contaminado porque las bombas no funcionaban. El sector británico al oeste ya se estaba desmoronando. Stone había escuchado los informes. Disturbios por comida, pandillas de mercado negro, controlando vecindarios enteros, civiles alemanes negándose a cooperar. ¿Y por qué lo harían? El gobierno militar aliado intentaba dirigir todo ellos mismos, dando órdenes en inglés que nadie entendía, haciendo reglas que ignoraban cómo funcionaban realmente las cosas. Tomaba 300 soldados británicos controlar un pueblo del mismo tamaño que el de Stone, y todavía tenían peleas estallando cada día. Los estadounidenses no lo estaban haciendo mucho mejor. Trajeron sus propios administradores, trataron a los alemanes como niños, en quienes no se podía confiar para hacer nada, y terminaron ahogándose en papeleo mientras la gente moría de hambre en las calles. Oficiales de inteligencia predijeron que las cosas empeorarían, mucho peor. Advirtieron sobre combatientes lobos, leales nazis, que se desvanecerían en la población y atacarían desde las sombras. 50,000 soldados aliados podrían morir, dijeron, luchando contra un enemigo que no podían ver en un país que no entendían. Stone miró a sus hombres, vio cuán cansados estaban, cuánto querían ir a casa, y se preguntó cómo se suponía que debían luchar contra fantasmas, mientras también alimentaban a miles de personas y mantenían las luces encendidas. Entonces capturaron al general Heinrich Voss. Tenía 56 años, un oficial de carrera que había servido en el ejército alemán durante 33 años. Lo encontraron en una granja en las afueras del pueblo, vistiendo un uniforme limpio, esperando calmadamente con las manos visibles. No corrió, no luchó. Simplemente se puso de pie, saludó y se rindió con la dignidad de un hombre que sabía que la guerra había terminado. El sargento de Stone quería enviarlo al campo de prisioneros inmediatamente, procesarlo como todos los demás, encerrarlo donde no pudiera causar problemas. La granja pertenecía a una viuda local que le había dado refugio a Voss en sus últimos días de libertad. Ella estaba en la puerta, temblando, esperando que los canadienses la castigaran por albergar a un oficial enemigo. Pero Voss ya había preparado una declaración escrita en inglés cuidadoso, explicando que había requisado su casa y que ella no había tenido opción. Se la entregó a Stone sin que se lo pidieran. Era un gesto pequeño protegiendo a un civil de consecuencias, pero le dijo a Stone algo importante. Este hombre todavía pensaba en sus responsabilidades hacia otros, incluso en la derrota. El sargento de Stone quería enviarlo al campo de prisioneros inmediatamente, procesarlo como todos los demás, encerrarlo donde no pudiera causar problemas. Pero algo hizo que Stone se detuviera. Observó cómo oficiales alemanes, los que se habían quedado cuando el liderazgo nazi huyó, se acercaban al general con obvio respeto.
El ex vicealcalde del pueblo, un anciano con cabello blanco delgado, realmente se inclinó ligeramente cuando vio a Voss. El jefe de policía, despojado de sus armas y autoridad, se irguió más cuando el general lo miró. Estas no eran las reacciones de personas saludando a un enemigo derrotado. Estas eran personas reconociendo a alguien en quien todavía confiaban, alguien que todavía tenía autoridad en sus mentes, aunque su ejército se había rendido. Stone había estudiado historia. Sabía sobre el caos después de la Primera Guerra Mundial, cómo Alemania había colapsado en disturbios y revolución, cómo el viejo orden se desvaneció y no dejó nada más que turbas enojadas y gente desesperada. Podía ver que lo mismo comenzaba a suceder ahora. El gobierno nazi se había ido, borrado como si nunca hubiera existido, pero la gente permanecía y necesitaban comida, agua, refugio y alguien que les dijera qué hacer después. El plan aliado era hacerlo todo ellos mismos, tratar a cada alemán como un nazi potencial, no confiar en nadie y controlar todo. Era limpio, era claro, era seguro, también era imposible. Stone hizo los cálculos en su cabeza. 120 soldados, 15,000 civiles, más 3,000 refugiados que habían tropezado en el pueblo desde algún otro lugar. Sus hombres estaban tan dispersos que apenas podían patrullar las calles. ¿Cómo se suponía que debían organizar distribución de alimentos, arreglar el sistema de agua, hacer funcionar el hospital, despejar las carreteras, detener el mercado negro, prevenir el crimen? No hablaban alemán, no sabían qué edificios eran importantes, no entendían cómo funcionaba nada. Podían dar órdenes todo el día, pero ¿quién realmente haría el trabajo? Miró al general Voss de nuevo, parado derecho a pesar de su rendición, observando el pueblo con los ojos de alguien que entendía sistemas y organización. Stone pensó en sus órdenes, en la política de no confraternización, en todo lo que le habían dicho. Luego pensó en la alternativa, en lo que pasaría si este pueblo se desmoronaba como los sectores británicos, en sus hombres tratando de hacer todo ellos mismos, mientras la gente moría de hambre y el caos se extendía. Una idea loca se formó en su mente. Cada regla decía que estaba mal. Cada regulación lo prohibía. Sus superiores estarían furiosos. Pero de pie allí en las ruinas, observando civiles alemanes cargar agua en cubetas, mientras sus propios hombres montaban guardia con rifles, Stone se preguntó si tal vez las reglas eran el problema. Pensó en su aula en Ontario, en enseñar a adolescentes que la historia fue hecha por personas que cuestionaron las respuestas obvias. Les había dicho sobre líderes que tuvieron éxito haciendo lo que todos decían era imposible. Ahora estaba de pie en los escombros de una nación derrotada, sosteniendo el poder de repetir los errores de la historia o escribir un capítulo diferente. La elección se sentía enorme. Confiar en un general nazi para ayudar a reconstruir Alemania o ver miles morir de hambre mientras sus soldados exhaustos trataban de hacer lo imposible solos. Ambas opciones lo aterrorizaban, pero solo una podría realmente funcionar. ¿Qué tal si en lugar de trabajar alrededor de los alemanes, trabajaban a través de ellos? ¿Qué tal si las mismas personas que todos decían que no se podía confiar eran realmente las únicas que podían hacer que esto funcionara? ¿Qué tal si ese general derrotado, parado calmadamente en los escombros de su país, tenía la clave para prevenir el desastre que todos predijeron? Llamó al general a lo que solía ser el ayuntamiento, un edificio con la mitad de su techo faltante y ventanas rotas que dejaban entrar el aire frío de primavera. A través de un traductor, Stone expuso su propuesta. El general serviría como enlace entre las fuerzas canadienses y la administración civil alemana. Coordinaría a los oficiales alemanes que permanecieron, organizaría cuadrillas de trabajo, ayudaría a restaurar servicios básicos. A cambio, permanecería en el pueblo en lugar de ir a un campo de prisioneros. Voss escuchó sin expresión, luego hizo una sola pregunta. ¿Tenía Stone la autoridad para hacer este arreglo? Stone admitió que probablemente no. El general asintió lentamente, entendiendo el riesgo que ambos estaban tomando, y acordó. Antes de salir del ayuntamiento, Voss se detuvo en la puerta. A través del traductor dijo algo que tomó a Stone desprevenido. Capitán, he pasado 33 años siguiendo órdenes.
Algunas de esas órdenes llevaron a cosas terribles. No puedo deshacer lo que se ha hecho, pero si me da esta oportunidad, pasaré el tiempo que quede probando que no todos los soldados alemanes olvidaron cómo servir honorablemente. Stone no supo cómo responder a eso. El traductor se veía incómodo, inseguro de si debería haber compartido palabras tan personales. Stone finalmente asintió y dijo: «Entonces comencemos mañana». No era perdón, no era amistad, pero era reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, la redención era posible, incluso en las ruinas de una guerra que ningún lado podía retroceder. En 48 horas de su captura a principios de mayo de 1945, el general Voss estaba sosteniendo reuniones con administradores alemanes en una habitación de sótano iluminada por velas. Stone asignó 2 soldados para observar cada reunión, hombres que no hablaban alemán, pero podían ver quién iba y venía. La primera tarea del general fue simple pero crucial. El pueblo tenía 15,000 civiles y 3,000 refugiados, y nadie sabía dónde estaba la comida o cómo distribuirla. Bajo el sistema nazi, todo había sido controlado desde Berlín. Ahora Berlín era una ruina humeante, y el control se había ido, pero en algún lugar en almacenes y cuartos de almacenamiento existían suministros. Voss sabía cómo encontrarlos, porque entendía cómo funcionaba el sistema alemán. En 3 días, Voss organizó 200 voluntarios para despejar las carreteras principales, identificó qué líneas eléctricas podían ser reparadas y restauró electricidad al hospital y estación de bombeo de agua. Stone estaba en el hospital cuando las luces parpadearon por primera vez en semanas y escuchó a una enfermera alemana comenzar a llorar de alivio. Stone observó cómo doctores y pacientes reaccionaron a las luces. Un hombre anciano en una cama de hospital extendió la mano hacia el foco del techo como si tocara algo sagrado. Una madre joven apretó más a su hijo enfermo, susurrando oraciones de agradecimiento. El personal del hospital inmediatamente comenzó a mover pacientes que habían estado esperando en esquinas oscuras a salas de examen adecuadas. En minutos, una cirugía que había sido pospuesta durante días comenzó en el teatro de operaciones. Esto no era solo electricidad regresando, era esperanza volviendo. Stone se dio cuenta de que cada hora sin energía había significado sufrimiento que no podía medir, y el general Voss lo había restaurado en 72 horas. Los resultados siguieron llegando. En la primera semana, la actividad de mercado negro cayó más de la mitad. Resultó que el general sabía exactamente quién estaba dirigiendo las operaciones ilegales porque había estado observando a las mismas personas durante años. Una palabra tranquila de Voss, respaldada por autoridad canadiense, cerró operaciones que los soldados de Stone ni siquiera sabían que existían. La policía alemana local, desarmada pero todavía vistiendo sus uniformes, comenzó a patrullar de nuevo bajo supervisión canadiense. Conocían el pueblo, conocían a los problemáticos, sabían qué vendedores la gente estaba escondiendo cosas. Los hombres de Stone ya no tenían que estar en todas partes al mismo tiempo. Podían enfocarse en supervisión, mientras alemanes manejaban los detalles diarios. Entonces llegó el mensaje del comando británico. El oficial superior de Stone llegó en un jeep, su cara roja de ira, llevando órdenes escritas en papel oficial. Cesar toda confraternización inmediatamente. El general debía ser transportado a un campo de prisioneros de guerra estándar. El arreglo violaba cada regulación sobre tratar con oficiales enemigos capturados. Una investigación formal determinaría si Stone había excedido su autoridad. El oficial miró alrededor del pueblo funcionando. Vio trabajadores alemanes reconstruyendo bajo supervisión canadiense. Vio al general coordinando con oficiales civiles y su expresión dejó claro lo que pensaba. Esto parecía colaboración con el enemigo. Stone trató de explicar los resultados. 0 bajas canadienses. Distribución de alimentos funcionando sin problemas. 18,000 personas siendo alimentadas sin disturbios. Hospital tratando 200 pacientes cada día. Todas las utilidades operacionales. Necesitaba solo 15 soldados ahora para supervisión continua en lugar de los 120 originales. El resto podía ser reasignado a otros deberes. Su oficial superior no estaba impresionado. Los resultados no importaban si los métodos violaban la política. Las órdenes eran órdenes.
El arreglo terminaría inmediatamente. Durante 72 horas tensas, Stone pensó que su carrera militar había terminado. Sus hombres serían dispersados. El sistema que habían construido colapsaría. El pueblo se deslizaría de vuelta al caos y enfrentaría acción disciplinaria por hacer algo que realmente funcionaba. Stone pasó esos 3 días documentando todo. Escribió informes detallados sobre distribución de alimentos, restauración de utilidades, estadísticas de crimen, ratios de despliegue de tropas. Entrevistó a sus soldados, registró testimonios de oficiales alemanes, fotografió la plaza del pueblo funcionando. Si iban a cerrarlo, quería prueba de que su método funcionaba. El general Voss notó la documentación frenética y preguntó a través del traductor si este era el final. Stone admitió que no sabía. Voss asintió lentamente y dijo algo en alemán con lo que el traductor luchó. Finalmente, el joven soldado encontró las palabras. Entonces hacemos que estos 3 días cuenten para algo. Trabajaron más duro que nunca, sabiendo que cada logro podría ser su último juntos. Entonces llegó el brigadier William Foster. Foster era un oficial pragmático que había pasado toda la guerra resolviendo problemas imposibles con recursos limitados. Había escuchado sobre el experimento de Stone y quería verlo él mismo antes de tomar una decisión final. Foster pasó 2 días en el pueblo. Habló con los soldados de Stone y los encontró descansados, confiados, ya no estirados hasta el punto de ruptura. Observó al general coordinando cuadrillas de trabajo y vio organización eficiente, no complot nazi secreto. Entrevistó a civiles alemanes que hablaban inglés roto. Una mujer anciana le dijo: «Primera vez desde guerra. Duermo sin miedo». Un extendero dijo: «El capitán canadiense nos ve como personas, no monstruos». Foster visitó el pueblo adyacente, controlado británico similar en tamaño, y encontró 300 tropas luchando para mantener ley marcial con incidentes diarios. Los soldados británicos se veían exhaustos, enojados, atrapados en una situación sin final a la vista. El contraste era imposible de ignorar. Hizo las matemáticas. Si el método de Stone podía ser replicado, miles de soldados podrían ser liberados para otros deberes. El ejército canadiense podía controlar más territorio con menos hombres y menos violencia. Foster tomó un riesgo de carrera. Presentó un informe elogiando el enfoque de Stone y solicitando una excepción oficial a la política de no confraternización. Argumentó que el pragmatismo en el campo debería superar la doctrina rígida de cuarteles generales. Personalmente avaló el juicio de Stone y lo protegió de la acción disciplinaria que parecía segura. La respuesta tomó 3 semanas. Durante ese tiempo, Stone y Voss continuaron su trabajo, sin saber si cada día sería su último trabajando juntos. La respuesta oficial, cuando llegó, fue cautelosa pero positiva. Stone podía continuar su experimento en base de prueba. Los resultados serían monitoreados de cerca. Cualquier signo de resistencia alemana o abuso de confianza terminaría el programa inmediatamente. No era aprobación entusiasta, pero era permiso. Stone leyó el mensaje 2 veces, apenas creyéndolo. Luego caminó a la habitación de sótano donde Voss estaba reuniéndose con los ingenieros del pueblo sobre reparar el puente sobre el río. Después de 3 semanas de operación, el pueblo no solo era estable, estaba prosperando de maneras que Stone no había imaginado. Las raciones de comida llegaban a todas las 18,000 personas con 0 disturbios. El hospital funcionaba a plena capacidad. El sistema de agua servía a todo el pueblo. Trabajadores alemanes habían despejado la mayoría de los escombros principales. Un letrero, escrito a mano en la plaza del pueblo en alemán e inglés, listaba oportunidades de trabajo y dónde reportarse. Niños jugaban en calles que habían sido barridas limpias. La paz extraña se sentía casi normal, excepto por la vista de soldados canadienses tomando café junto a trabajadores alemanes, intercambiando sonrisas incluso cuando no podían intercambiar palabras. Los otros 105 soldados habían sido reasignados para ayudar a otros pueblos, y Stone se preguntó si podían replicar este éxito en otro lugar. Observó al general Voss coordinar una reunión sobre reparar la escuela, vio a oficiales alemanes tomando notas, vio a sus propios soldados observando pero no interfiriendo, y se dio cuenta de que habían tropezado con algo más grande que un pueblo.
Habían encontrado una manera de convertir ocupación en cooperación. La pregunta era si alguien más sería lo suficientemente valiente para intentarlo. La palabra se extendió a través del primer ejército canadiense como agua, encontrando grietas en concreto. Oficiales visitaron el pueblo de Stone, caminaron las calles, hicieron preguntas y regresaron a sus propios sectores, preguntándose si estaban haciendo todo mal. Para fines de mayo y junio de 1945, comandantes canadienses en 47 pueblos ocupados comenzaron a adoptar modelos similares. Encontraron sus propios oficiales capturados, sus propios administradores alemanes, sus propias maneras de crear autogobierno supervisado. Algunos funcionaron mejor que otros, pero casi todos funcionaron mejor que los métodos de control rígido. Para Julio, el método canadiense, como la gente comenzó a llamarlo, manejaba 2.3 millones de civiles alemanes. El sector canadiense tenía las bajas más bajas, la reconstrucción más rápida y la menor resistencia. No todos los pueblos tuvieron éxito por igual. Algunos oficiales canadienses fueron demasiado estrictos, micromanejando administradores alemanes y matando la iniciativa que hacía funcionar el sistema. Otros fueron demasiado confiados, dando autoridad a hombres que abusaron de ella. En un pueblo al este del de Stone, un teniente canadiense descubrió que el administrador alemán en quien había confiado era un exoficial de Gestapo que había ocultado su pasado. El hombre había estado sistemáticamente intimidando civiles que podrían exponerlo creando la apariencia de cooperación mientras consolidaba su propio poder. Cuando la verdad salió, todo el experimento casi colapsa. Los críticos señalaron este fracaso como prueba de que el método canadiense era peligroso. Pero la respuesta de Stone fue simple. Los hombres malos existen en cada sistema. La pregunta es si tu sistema los atrapa. El nuestro lo hizo. Los civiles alemanes nos lo reportaron porque confiaban en nosotros para protegerlos. Así es como se supone que funcione. Pero la mayoría encontró el equilibrio que Stone había descubierto, ese punto dulce entre supervisión y empoderamiento. Aprendieron de los errores de otros, compartieron estrategias, adaptaron el modelo a condiciones locales. Lo que comenzó como la apuesta desesperada de un capitán se convirtió en una red de colaboraciones exitosas a través de la zona de ocupación canadiense. Los números fueron tan dramáticos que otras fuerzas aliadas no pudieron ignorarlos. Para mediados de junio, la plaza del pueblo de Stone bullía con trabajadores alemanes reconstruyendo tiendas, mientras soldados canadienses supervisaban campanas de iglesia sonando por primera vez en meses. La escena habría parecido imposible apenas semanas antes. No todos celebraron el éxito. Oficiales del gobierno militar estadounidense protestaron en voz alta. Argumentaron que no se podía confiar en los nazis con ninguna autoridad, que dar poder de vuelta a los alemanes, incluso bajo supervisión, significaba dejar que el enemigo recuperara influencia. Señalaron que muchos oficiales alemanes habían servido bajo Hitler, que oficiales de la Wehrmacht habían luchado por una causa malvada, que la bondad ahora podría significar peligro más tarde. Sus preocupaciones no estaban del todo equivocadas. El general Voss había comandado tropas en una guerra de agresión. El jefe de policía había aplicado leyes nazis. Los administradores habían dirigido un pueblo bajo un régimen genocida. Estas eran verdades incómodas en las que Stone pensaba tarde en la noche cuando no podía dormir. Los periódicos publicaron historias cuestionando si los canadienses estaban ablandando con Alemania. Un titular preguntaba si los hombres que liberaron Europa ahora estaban mimando al enemigo derrotado. La presión política se construyó sobre el gobierno canadiense para conformarse a la política aliada estándar, para dejar de experimentar y seguir las reglas que todos los demás seguían. Stone recibió cartas de oficiales que nunca había conocido, algunos elogiando su innovación, otros llamándolo ingenuo y peligroso. El debate se puso acalorado porque lo que estaba en juego era enorme. Si el método canadiense funcionaba, desafiaba todo lo que los otros aliados estaban haciendo. Si fallaba, podría hacer que mataran gente. Algunos críticos hicieron puntos válidos. ¿Qué pasa con exoficiales de las SS escondiéndose entre los administradores? ¿Qué pasa con nazis acérrimos esperando una oportunidad para reagruparse? Los canadienses estaban apostando todo a la confianza,
a la idea de que la mayoría de los alemanes querían paz más que ideología. Era un riesgo calculado con millones de vidas en el equilibrio. Stone recibió amenazas de muerte de fuentes anónimas. Alguien pintó traidor en la pared del ayuntamiento, pero las amenazas venían de afuera del pueblo, nunca de dentro. Los alemanes bajo su cuidado tenían demasiado que perder. Mientras sectores estadounidenses y británicos luchaban con control directo, requiriendo 5 veces más tropas, y zonas soviéticas imponían adquisiciones completas, el enfoque canadiense probó ser dramáticamente más efectivo. Stone encontró una carta en sus archivos escrita por un civil alemán, traducida por uno de sus hombres. Decía: "Los canadienses nos tratan como humanos, no animales. Esto importa más que comida, más que refugio. Cuando eres tratado como humano, actúas humano. Cuando eres tratado como enemigo, te conviertes en uno". Stone lo leyó 3 veces, entendiendo algo importante sobre dignidad y confianza que ningún manual militar le había enseñado. Las consecuencias inesperadas siguieron sorprendiendo a todos. Administradores alemanes, a quienes se les dio responsabilidad por su propia gente, trabajaron activamente para suprimir la temida resistencia Lobo. Ex oficiales de la Wehrmacht reportaron nazis acérrimos a autoridades canadienses, entregando hombres con los que habían servido porque querían paz más que ideología. La desnazificación procedió más rápido en zonas canadienses porque los alemanes se vigilaban a sí mismos más efectivamente de lo que los ocupantes jamás podrían. Oficiales de inteligencia descubrieron que aprendían más de alemanes cooperativos de lo que jamás extrajeron mediante interrogación dura. La confianza, resultó, era una mejor herramienta que el miedo. La escala de implementación creció más rápido de lo que nadie anticipó. Para agosto de 1945, el enfoque canadiense se expandió a través de toda la zona de ocupación. 4.7 millones de alemanes vivían bajo autoadministración supervisada. 12.000 tropas canadienses manejaban un área que habría requerido más de 100.000 soldados usando doctrina convencional. La estructura de gobierno civil alemán incluía 89 pueblos y 7 ciudades, todos funcionando con sus propias burocracias bajo supervisión canadiense. Era desordenado e imperfecto, pero funcionaba mejor que las alternativas. El general Voss lo coordinaba todo desde el pueblo de Stone, que se convirtió en un centro de entrenamiento informal, donde otros oficiales canadienses venían a aprender el método. Stone observó a Voss enseñando a oficiales más jóvenes cómo identificar administradores alemanes confiables, cómo mantener supervisión sin micromanejo, cómo construir confianza mientras se mantenían vigilantes. El general nunca sonreía, nunca bromeaba, se llevaba a sí mismo con la misma dignidad rígida que había tenido cuando lo capturaron. Pero una vez Stone escuchó que le decía a un oficial alemán: "Perdimos la guerra. Ahora debemos ganar la paz, incluso si nuestros conquistadores lideran el camino". Era lo más cercano a esperanza que Stone había escuchado de cualquier alemán. En meses, el Consejo de Control Aliado estudió formalmente el enfoque de Stone. El método que casi le había hecho corte marcial se convirtió en el sujeto de análisis serio por planificadores militares y políticos. A través de 1946, otros poderes aliados incorporaron silenciosamente elementos de autogobierno alemán supervisado en sus políticas de ocupación, aunque el orgullo les impidió llamarlo el método canadiense. El Plan Marshall, anunciado en 1948, adoptó el principio central a escala masiva. Miles de millones de dólares fluirían hacia Europa, pero el dinero pasaría a través de instituciones alemanas, sería manejado por oficiales alemanes, reconstruiría infraestructura alemana bajo dirección alemana. Planificadores estadounidenses estudiaron los informes de ocupación canadiense, notando cómo autogobierno supervisado produjo recuperación más rápida que control directo. Vieron que alemanes que sentían propiedad de su reconstrucción trabajaban más duro, reportaban problemas honestamente y vigilaban corrupción ellos mismos. Los arquitectos del Plan Marshall nunca acreditaron públicamente el experimento de Stone en ese pequeño pueblo, pero las huellas de su enfoque estaban en todas partes en el diseño del programa. Era el método canadiense aplicado a un continente entero
y respaldado por recursos estadounidenses. El principio era simple: dale a la gente las herramientas y confianza para reconstruir y reconstruirán mejor de lo que los ocupantes jamás podrían. 3 años antes, esta idea había sido considerada peligrosamente ingenua. Ahora era política oficial del gobierno de Estados Unidos. Cuando Alemania Occidental escribió su ley básica en 1949, creando la estructura para su nuevo gobierno, construyeron fuertes protecciones para administración local. Pueblos y ciudades mantuvieron poder significativo para dirigir sus propios asuntos. La estructura federal preservó el tipo de control local que había funcionado tan bien bajo supervisión canadiense. Nadie trazó una línea directa del experimento de Stone a la Constitución de Alemania Occidental, pero el eco estaba ahí para cualquiera que escuchara cuidadosamente. El Estado alemán de posguerra fue construido sobre el principio de que empoderar gobernanza local funcionaba mejor que imponer control desde arriba. Ese principio había sido probado primero en un pequeño pueblo en mayo de 1945. El enfoque se convirtió en una plantilla usada en otras reconstrucciones de posguerra. En Japón, ocupantes estadounidenses aprendieron de la experiencia alemana y trabajaron a través de instituciones japonesas existentes en lugar de reemplazarlas completamente. En Corea del Sur, la administración local permaneció coreana, incluso bajo guía estadounidense. Décadas después, cuando la Unión Soviética colapsó y Europa del Este necesitaba reconstrucción, se aplicó el mismo principio: empoderar en lugar de imponer, confiar en lugar de controlar, trabajar con la gente, no contra ella. La lección de 1945 siguió probando ser útil en crisis tras crisis. El capitán James Stone regresó a Canadá a principios de 1946 y reanudó la enseñanza de historia en la misma secundaria de Ontario rural donde había trabajado antes de la guerra. Tenía 29 años y se sentía mucho mayor. Nunca recibió una medalla por lo que había hecho en Alemania. Su archivo de personal notó que su servicio fue satisfactorio. Eso fue todo. Enseñó durante 32 años más, retirándose en 1978. Su trabajo pionero, acreditado simplemente al pragmatismo canadiense. Años después, un exoficial alemán, que había trabajado bajo Voss, escribió en sus memorias: el capitán canadiense podría habernos tratado como animales conquistados. En cambio, nos vio como personas rotas que necesitaban una oportunidad para reconstruir con